En el presente video describiremos al elemento químico boro y finalizaremos con la serie de videos correspondiente a minerales o elementos químicos que son importantes en el metabolismo del ser humano. El boro es considerado un micronutriente u oligoelemento que es esencial tanto para la fisiología de los animales, de nosotros los humanos y también de los vegetales, como describiremos más adelante en algunas funciones en las que participa. Una de las principales funciones dentro del metabolismo es aquel que tiene relación con el metabolismo mineral y el metabolismo óseo. Se ha demostrado cómo con suplementos dietéticos que contienen boro se pueden compensar alteraciones estructurales y metabólicas en los huesos que se producen cuando hay un déficit tanto del calcio, de la vitamina D e inclusive del magnesio. Además, el boro puede aumentar o imitar ciertas acciones estrogénicas y debido a esta capacidad demostrada de reequilibrar el metabolismo óseo, el boro podría ser un importante elemento útil en la prevención y en el tratamiento de enfermedades óseas como es la osteoporosis. Como indicamos, el boro es un elemento traza que se encuentra ampliamente distribuido formando parte de rocas, de suelos y del agua. Y tanto el boro como elemento químico como sus diversos compuestos, como el bórax, la kernita, entre otros, han sido usados en una amplia gama de aplicaciones durante siglos. Se han encontrado referencias que indican que el uso de los compuestos de boro con aplicaciones medicinales fue realizado por vez primera por físicos árabes en el año 875 d.C. aproximadamente. Posteriormente, los egipcios utilizaron el boro para realizar momificaciones en la preparación de medicamentos y en aplicaciones metalúrgicas, mientras que los griegos y romanos lo utilizaron como material de limpieza. Y durante la Edad Media, los joyeros europeos generalizaron la utilización de las fundiciones de bórax. Mientras que en la actualidad el boro y sus compuestos son usados ampliamente en aplicaciones tanto industriales como domésticas, como por ejemplo, aumentando la resistencia del acero. También se utiliza compuestos de boro como oxidantes en procesos metalúrgicos y junto a la silicona y a otro elemento químico como el germanio, se utiliza en el desarrollo de semiconductores. Algunos compuestos de boro son utilizados como conservantes de alimentos, mientras que otros pueden ser utilizados en la fabricación de cerámica, de vidrio, de desinfectantes, de detergentes e incluso de combustibles para cohetes. Como se señaló, el boro no solamente es esencial en la fisiología animal y humana, sino además es considerado como un micronutriente esencial para las plantas que no puede ser sustituido por otro elemento traza. Aunque grandes cantidades de boro pueden llegar a ser tóxicas para las plantas, y aunque el boro no forma parte de ningún sistema enzimático, sí puede actuar como un modulador de las actividades enzimáticas, mientras que diversos compuestos del boro pueden formar parte de herbicidas y de fungicidas. Y poco a poco se ha ido descubriendo la participación del boro en procesos metabólicos, especialmente en vegetales. Entre estos procesos metabólicos en los cuales participa, tenemos el transporte de azúcares, la participación en la síntesis de la pared celular, en el metabolismo de los carbohidratos y otros compuestos como el ARN, en el proceso de respiración y transporte de membrana, pero sin embargo no se ha podido definir exactamente el papel concreto que el boro realiza en cada uno de estos procesos. Y en relación a la absorción y el metabolismo de ese elemento químico, es bueno señalar que las plantas van a obtener el boro que necesitan desde el suelo y lo van a incorporar a la cadena alimenticia de nosotros los animales. El boro es un elemento esencial que no puede ser sintetizado por el tejido de los animales, por lo que una presencia de bajas cantidades en nuestra dieta va a producir una alteración en su homeostasis. Se calcula, según las diversas referencias, que el aporte diario va a variar entre 0,3 a 41 miligramos. El boro, ya sea como boro mismo, como borato sódico
o como ácido bórico, y gracias a su hidrosolubilidad es absorbido hasta en un 90% en nuestro tracto gastrointestinal mediante un proceso de difusión simple, de difusión pasiva, y se va a estabilizar a nivel del plasma entre los 3 a 4 días del ingreso. Va a distribuirse por todos los tejidos, alcanzando concentraciones bastante bajas en riñones, pulmón, en nódulos linfáticos y menores concentraciones en el hígado, en los músculos, en los testículos y en el cerebro, siendo en los huesos donde va a hallarse las mayores concentraciones junto con los dientes, las uñas y los cabellos. Un aumento del aporte del boro en la dieta no produce una acumulación muy significativa en los tejidos blandos. En cambio, va a tender a acumularse en los huesos. Y la eliminación se va a realizar por vía renal en forma de ácido bórico, donde se elimina más del 90% del boro que ha sido ingerido en los alimentos. Y además de la excreción renal, se produce una excreción a través de la bilis y también del sudor. Está demostrado que el boro es un elemento traza biológicamente activo, como se explicaba hace un momento, y se han desarrollado en los últimos años muchos trabajos de nivel experimental que buscan descubrir cuál es el papel del boro, especialmente como nutriente esencial dentro de la fisiología de los animales y por supuesto de la fisiología humana. En la actualidad se conoce que tiene una influencia sobre diversos procesos enzimáticos que describiremos en un momento, también sobre procesos hormonales y en el metabolismo tanto energético como mineral. Pero a pesar de todo esto, no se ha precisado de una manera exacta la función que desempeña el boro dentro de cada uno de estos procesos. Y las funciones del boro en la fisiología animal pueden resumirse en las siguientes. Actúa como un regulador metabólico, tiene una relación con la actividad hematopoyética, también se ha encontrado que tiene una influencia en el funcionamiento cerebral, que participa en la regulación del metabolismo de los sustratos energéticos y además hay una relación muy directa con acciones estrogénicas. Se han realizado estudios in vitro, tanto en tejidos animales como en tejidos vegetales, y se han descubierto muchas evidencias que muestran que el boro puede actuar como un regulador metabólico. Por ejemplo, se han demostrado que puede actuar como un inhibidor competitivo de dos grupos de enzimas. Una de ellas, las oxidorreductasas, encargadas de transferir electrones a partir de diversas moléculas, y el otro grupo, las serina-proteasas, que cumplen diversas funciones como ser reguladoras del proceso inflamatorio normal, y otro grupo de serina-proteasas actúan en la cascada de la coagulación, y se ha encontrado que hay tres compuestos formados por boro que son inhibidores muy efectivos de la trombina, que es aquella sustancia que va a degradar el fibrinógeno hasta fibrina con la finalidad de realizar el proceso de coagulación, es decir, alteran el proceso de la coagulación. El boro también está en relación con la actividad hematopoyética. La hematopoiesis es el proceso de formación, de desarrollo y de maduración de los elementos formes que están presentes en la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Se ha determinado que el boro es capaz de alterar alguno de estos índices que están asociados con la actividad hematopoyética. Por ejemplo, el aporte de boro tras un periodo de déficit de este elemento disminuye el hematocrito, y el hematocrito es aquel examen que mide el porcentaje del volumen de la sangre que está formado por glóbulos rojos. Por lo tanto, también va a disminuir el recuento de los glóbulos rojos y de las plaquetas, pero sin embargo aumenta la hemoglobina total. También se tienen algunas evidencias sobre la influencia que tiene el boro sobre el funcionamiento cerebral, y estos indicios son debidos a que la función cerebral puede alterarse en estados deficitarios del boro. Además, se ha podido describir cómo el aumento de la cantidad del boro en la dieta va a producir cambios en un electroencefalograma. De esa manera se tiene una evidencia de que el boro cumple un papel en el funcionamiento cerebral del ser humano. Se sabe que el boro tiene una influencia sobre el proceso metabólico de los sustratos energéticos,
ya que dentro de las cadenas enzimáticas que regulan ese proceso se hallan enzimas que pueden ser inhibidas por el boro. Entre esas vamos a tener al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima muy importante en la glucólisis que describiremos en videos posteriores, y también en la lactato deshidrogenasa, que reduce el piruvato hasta lactato en el metabolismo energético anaeróbico. El boro, por otro lado, tiene la capacidad para aumentar o imitar ciertas acciones estrogénicas, por lo que suplementando una dieta con boro podría compensarse ese efecto osteopénico que existe cuando se produce el hipoestrogenismo. Y la osteopenia es aquel proceso donde la masa ósea disminuye, pero no lo suficiente como para considerarse osteoporosis, y tampoco es una enfermedad, pero existe un riesgo mayor de poder desarrollar la osteoporosis. Y el hipoestrogenismo es aquella etapa donde hay valores de la hormona estrógeno por debajo de los valores normales, y ese proceso se da comúnmente en aquellas mujeres posmenopáusicas. Mientras que el papel en el metabolismo vegetal quizás sea el más desconocido de todos los nutrientes esenciales, pese a ser un micronutriente que tiene altas concentraciones molares. El boro actúa siempre con valencia 3, por lo que no interviene en ningún proceso redox en el interior de los vegetales. No se encuentra tampoco formando parte de ningún sistema enzimático, aunque sí puede actuar como un modulador de actividades enzimáticas. Y entre las funciones que desarrolla en los vegetales podemos considerar a las siguientes. Participa en la elongación de la raíz, interviene en el metabolismo de los ácidos nucleicos, en el metabolismo de los glúcidos o carbohidratos, en la formación de la pared celular y también participa en la resistencia a diversas enfermedades. Cuando se presenta una deficiencia del boro, se ocasiona un mal desarrollo de los tejidos meristemáticos tanto de la raíz como de los brotes, y los síntomas que se manifiestan van a reflejarse como dificultad en el crecimiento y en el desarrollo celular. Y otro efecto de la deficiencia del boro es la inhibición que se presenta en la síntesis del ADN y del ARN, los ácidos nucleicos. El boro también tiene un papel importante durante la utilización y distribución de los glúcidos o carbohidratos dentro de la planta. La deficiencia del boro va a provocar una acumulación de azúcares en los tejidos. Se ha podido observar además que el boro interviene en la síntesis de la sacarosa y también del almidón. Por otro lado, en los casos de la remolacha o también conocida como beterraga, va a presentar niveles de azúcar más elevados si es que esta planta está nutrida adecuadamente con boro. El boro es importante en la formación de las paredes celulares y es necesario para la síntesis de lignina, componente esencial de las paredes celulares vegetales. La deficiencia del boro provoca una acumulación de compuestos denominados fenóligos, los cuales van a impedir la síntesis de la lignina, por lo que las paredes van a debilitarse, se va a producir necrosis de los tejidos y los síntomas característicos de esto es la presencia de tallos rajados, tallos acorchados o tallos con huecos. Y una correcta nutrición en boro va a facilitar la resistencia a un gran número de enfermedades que pueden ser ocasionadas por hongos, por bacterias, por virus e inclusive por insectos. Con respecto a la toxicidad debemos de considerar que el boro posee un bajo índice de toxicidad cuando es administrado por vía oral, mientras que los signos de la toxicidad son bien conocidos y van a incluir las náuseas, los vómitos, la presencia de diarreas, algún tipo de dermatitis e inclusive somnolencia. Además, la ingesta de altas cantidades de boro produce la riboflavinuria en aves, es decir, la pérdida de la vitamina riboflavina a través de la orina. Y no parece haber un riesgo significativo de toxicidad cuando hay exposiciones ambientales a este mineral. Y al finalizar el video debemos de considerar las principales fuentes alimenticias donde encontramos este elemento químico. La principal fuente alimenticia del ser humano proviene de los vegetales, y los alimentos con mayor contenido de boro
Van a incluir a tomates, a las frutas, a legumbres, a los frutos secos, a la harina e inclusive a la miel. Y con ese elemento químico finalizamos la descripción de los principales elementos que forman parte del ser humano.